gusto presentarles a la doctora Nayeli Sayas Hernández. Ella es médico internista del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Nuestro tema de hoy es hipertensión pulmonar, tromboembolia crónica. ¿Todo eso? Así es, todo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias, muy bien. Pues gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y bueno, platicaremos de esta enfermedad que es bastante interesante y complicada de diagnosticar. ¿Por qué es tan difícil llegar a este diagnóstico? Hay personas que simplemente nunca se enteran que lo padecen. Así es. La enfermedad en realidad es una enfermedad que es rara, no es frecuente, que tenemos un padecimiento en donde los síntomas se comparten con otras enfermedades, como la falta de aire, como el cansancio, como la limitación en la actividad física del día. Y esto lo comparten enfermedades como el asma, como enfermedades como EPOC, asociadas a tabaquismo. Entonces, estos síntomas que son algo inespecíficos pasan muchas veces inadvertido o se confunden con esas enfermedades. Claro, o de repente empiezas a ver que personas se cansan mucho de caminar, no sé, de la esquina a la mitad de la cuadra y ya están muy cansadas. Pudiera tratarse de esto, ¿verdad? Así es, porque en muchos de los casos o la causa de esta enfermedad está en relación a trombosis en las piernas, que es trombosis venosa profunda. Muchas personas padecen varices y a igual forma tromboembolias a nivel de las venas. Y estos trombitos se desprenden en algún momento y pueden ser sintomáticos o pueden pasar asintomáticos y después, cuando ya hay estos síntomas de la falta de aire, hay que pensar en que pueda ser secundario a tromboembolia pulmonar. Claro. ¿Qué tan grave es tener un trombo en los pulmones? Hay dos vertientes, una que es el componente agudo, que es cuando ese trombo fresco, que es un coagulito, un coágulo en realidad, se desprende y tapa alguna de las ramas de las arterias del pulmón. Y en ese momento es algo muy grave porque condiciona insuficiencia cardíaca, que le llamamos del lado derecho, en donde la oxigenación no es adecuada y el corazón no puede contraerse de forma adecuada, y eso es una condicionante grave en forma aguda. En forma crónica, este trombo se recanaliza y permite el paso de la circulación a nivel de las arterias y va condicionando poco a poquito que el corazón vaya creciendo. Entonces, es grave en los dos contextos, en el contexto agudo y en el crónico, porque el crónico va haciendo limitaciones cada vez pues más lentas, más paulatinas. A ver, cuando dices se recanaliza, ¿qué quieres decir? Este trombito que puede tapar totalmente la circulación conforme no se reabsorbe, conforme no se degrada, queda pegado como a la pared, queda adosado a la pared. Y entonces al quedar adosado a la pared, permite que pase sangre, no queda totalmente ocluido, permite que pase sangre. Y ese trombo va siendo justamente ese espacio en donde va a permitir que pase la sangre. Es diferente si se tapa completamente, así queda alrededor y permite el flujo, menor cantidad de sangre, con más presión, pero pasa sangre. A ver, cuando se queda como alrededor, como dices, ¿se va secando? Vamos a poner el término, sí, se queda un material fibroso, un material ya más elástico. Ya no tan fresco como cuando nos cortamos y se hace un coagulito, tocamos ese coagulito y es blandito. Ok, y si deja pasar la sangre, ¿cuál es el peligro? Si deja pasar la sangre, pero no es el total del diámetro de la arteria. Entonces, disminuye ese diámetro y al disminuir el diámetro, las arterias que están después de donde está ese trombo, que aunque está adosado a la pared y permite la circulación, estas arterias van padeciendo como una remodelación, como que se van engrosando. Y conforme el tiempo, la presión en las arterias del pulmón se va incrementando. Y esta presión alta en las arterias del pulmón van haciendo que el corazón vaya creciendo. Mucho de los síntomas, que es la falta de aire, la sensación de cansancio y hasta los desmayos, son secundarios a que el corazón ya no contrae de forma correcta y la cantidad de sangre que expulsa es menor porque se comprime. Ok, ¿y tiene solución? Sí, afortunadamente este es un tipo de hipertensión pulmonar que llamamos, que es potencialmente curable cuando esos trombos son en arterias centrales, o sea, digamos, más grandes o más gruesas esas arterias, se puede hacer por medio de una cirugía que se llama tromboendarterectomía pulmonar, que es justamente hacer una cirugía que es corazón abierto, detener el corazón, conectarlo a una máquina de circulación extracorpórea, que es donde va a ser la función del corazón, vaya, por fuera del cuerpo, y el corazón se tiene que detener para que la sangre no pase a esas arterias. Se puede abrir la arteria y sacar ese tejido que es un tejido fibroso. ¿Esta operación es de alto riesgo? Es una operación que debe requerir la evaluación multidisciplinaria de varias especialidades para definir si un paciente es sometido a cirugía o no.
Sí, es una cirugía que se considera compleja, no es una cirugía sencilla, pero en un paciente que tiene bien evaluado, bien estratificado esos riesgos, sabemos si puede entrar a cirugía o no. Hay pacientes que tienen problemas pulmonares aparte muy graves y ese es un paciente que incrementa el riesgo de una cirugía como cualquier cirugía de corazón. Ok, vamos a suponer que alguien no es candidato para cirugía. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Tenemos opciones de tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico aprobado a nivel nacional e internacional es un medicamento que lo que hace es dilatar estas arterias del pulmón. Este medicamento es el único que está aprobado por a nivel internacional como tratamiento específico para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Okay. Y ese medicamento es una opción de tratamiento en lo cual ha mejorado pues, la calidad de vida y la función. Al trombo no le hace nada. Los trombos se quedan allí, ¿de acuerdo? Lo que hace es dilatar estas arterias para bajar esa presión que hay en las arterias y mejorar la función del corazón. Ahora, este medicamento tengo entendido que es bien caro. Sí. Lamentablemente sí, es alto costo. Sin embargo, bueno, hay la posibilidad de que cuando este medicamento no se puede tener disponible, tenemos dentro de los otros medicamentos que son del grupo de hipertensión pulmonar, que pueden funcionar, pero estamos en algo que llamamos off-label. O sea, no son medicamentos que sean estrictamente aprobados para esta enfermedad, pero pueden funcionar. Una pregunta, ¿este medicamento está dentro de los medicamentos de, no sé, del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular? Sí, tengo entendido que están haciendo la parte de la aprobación, porque es todo un proceso en donde se requiere justamente tener la aprobación de un medicamento que es necesario para esta enfermedad. Y dentro de eso, bueno, están en la fase de, justamente desde el punto de vista médico, pues entre el consenso de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que ya se publicó, y las guías de la práctica clínica de hipertensión pulmonar son necesarias como para poder hacer el trámite y gestionar todo el proceso administrativo que se requiere para que un fármaco pueda estar incluido dentro de un cuadro básico para esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollarse este cuadro? Es una pregunta muy interesante y un tanto impreciso. La realidad es que muchos en relación a registros que tenemos, tenemos el registro mexicano de hipertensión pulmonar, donde nos ha dado una idea del tiempo en que se demora un paciente entre que tiene los síntomas y se hace el diagnóstico. Y en promedio pasan a año y medio hasta 3 años para hacerse el diagnóstico. Y entre ese proceso han visitado 4 o 5 médicos que en algún momento se pensó que era otra enfermedad y que la evaluación que se necesita hacer para descartar esta enfermedad no se llevaba a cabo, ¿no? Entonces, justamente esta parte del consenso nos va a ayudar para que todos los médicos que tengan la sospecha, pensar que existe esta enfermedad, ¿no? Wow, qué interesante, qué duro es a veces, ¿no? El que tenemos tan poca conciencia del cuidado de nosotros mismos y que dejamos que llegue este momento en el que no podemos respirar o ya no podemos caminar o simplemente realmente nos estamos sintiendo muy mal o desmayando para ir a un doctor, ¿no? Así es, y mucho de lo que vemos es que a veces pasamos inadvertido. Personas que están acostumbradas a caminar, o sea, 1 kilómetro y empiezan a caminar menos de esa cantidad que están habitualmente acostumbradas, es un dato que hay que tomar en cuenta y que hay que alertarte de que algo no está bien en nosotros. A veces se justifica y esa es una de las cosas que también pasa inadvertido por todo este tiempo. Claro. La realidad es que en presentación en hombres y mujeres es igual, se presenta tanto en hombres como en mujeres, a diferencia de la hipertensión arterial pulmonar, que es un padecimiento que también las arterias se disminuye el calibre, pero no hay un trombo, no hay algo que esté obstruyendo. Entonces, esta enfermedad da más en mujeres, está como más enfocada en mujeres, pero la hipertensión pulmonar tromboembólica, tanto a hombres como a mujeres, es la misma proporción. Ok, doctora Zayas, ayúdanos a recordar cuáles son los factores de riesgo y quiénes realmente tendrían que decir en este momento, ups, pudiera ser que yo estuviera en ese grupo. Sí, está muy en relación a aquellos pacientes que han tenido un evento de embolia pulmonar agudo, esto que platicábamos, un trombo que se desprendió y tapó en el momento y de estar bien ahorita empezó con falta de aire, ¿sí? O me duele el pecho o tengo dolor inclusive para inspirar, para meter el aire. Ese es un dato. Aquellos pacientes que han tenido ese antecedente, es un paciente que es importante, si sigue con falta de aire, hay que evaluarse. Aquellos que tienen trombosis venosa profunda, que ya tuvieron un evento también, en donde la pierna, una está más hinchada que la otra, que es también un dato para reconocer que puedas haber un problema de esto, es el otro grupo de pacientes. Y hay enfermedades que llamamos autoinmunes,
como un término, va a ser muy médico, que se llama síndrome anticuerpo antifosfolípido, y significa que el cuerpo forma trombos per se. Es una sangre que es un poco más viscosa. Los pacientes que tienen síndrome anticuerpo antifosfolípido tienen mayor riesgo de hacer o desarrollar tromboembolia pulmonar crónica. Las personas jóvenes que han tenido eventos de embolia pulmonar, pero que obstruyó el trombo una parte importante de la arteria, también es importante que den un seguimiento y sobre todo, insisto, si el síntoma sigue siendo después de estos eventos que comentamos, falta de aire o cansancio, es importante que acudan a revisión con cardiólogo, con neumólogo, con cardioneumólogo. Ok, doctora, si no se trata esto, porque como somos bien machos los mexicanos y todos nos aguantamos, ¿qué pasa? Es una enfermedad crónica y degenerativa, de tal manera que la causa de muerte es insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón ya no permite, el corazón tiene 4 cavidades. Estas cavidades, que son 2 de abajo, que se llaman ventrículos, son el lado derecho, están sincrónicas, ¿de acuerdo? Pero cuando el lado derecho empieza a crecer, entonces este corazón del lado derecho se va incrementando de tamaño. Bueno, pues a cuidarnos, nada de estarnos aguantando. Es la doctora Nayeli Zayas Hernández, ella es médico internista del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología. Muchas gracias, doctora. Gracias.